Hola, buenas tardes mis queridos amigos y amigas de Ancestrina. Hoy vengo a hablarles a las personas que inician en el camino del rapé, están sintiendo el llamado o lo conocieron por alguna parte. Siempre me preguntan cuál es la manera más adecuada. Y la manera más adecuada de acercarnos a la medicina es entender que el rapé no es que sea este polvito que vemos, no, el rapé es el espíritu del abuelo tabaco con el que estamos trabajando. Es un espíritu sagrado que viene en esta presentación, pero es un espíritu. Haz de cuenta, es alguien que vamos a conocer. Y, y, y lo más bonito, lo que más nos permite el trabajo con esta medicina es entablar nuestra propia relación. Inicia la relación con el abuelo tabaco como a ti te va llegando. En esto consiste el chamanismo, en esto consiste la relación con las medicinas ancestrales, en tener nuestra propia relación. La relación mía de Víctor no es la misma que vas a encontrar tú. El rapé o el espíritu a mí me va a hablar diferente de lo que te habla a ti. Entonces conócelo como un amigo, preséntate, empiézalo a trabajar. Siempre les recomiendo de menos a más, irnos conociendo, ir viendo cómo reacciona nuestro cuerpo. Siempre es bonito que esta relación se vaya dando, que empecemos a escucharlo, a ver cómo nos habla a nosotros. Hay personas que son muy visuales y se les puede presentar visualmente. Hay personas muy intuitivas y pueden escuchar una voz. Sea cual sea cómo se vaya presentando tu relación con la medicina, pues acéptala como tal. Desde ese lugar yo siempre los invito a trabajar de la mano de su intuición. Y cuando les digo de la mano de su intuición es escuchando a la medicina. A mí me gusta decir que yo no soy el que trabajo con el rapé, sino que yo permito que el rapé trabaje conmigo. Es un espíritu mucho más grande, mucho más sabio, mucho más poderoso que yo, conoce más que yo, y yo simplemente me entrego con plena confianza de que la medicina va a ser lo mejor para mí, me va a llevar a los lugares de mí que más me convengan. Siempre tratamos de dirigir las medicinas, creemos que nuestro problema es este o aquel, y seguramente hay cosas más adentro que la mente no quiere que nos demos cuenta que es realmente lo que nos afecta. Entonces, cuando nos acercamos a la medicina de esta manera, entregándonos, poniéndonos en sus manos, confiando, la relación se nos va dando muy bonito. Y lo que a mí me diga la medicina no va a ser lo mismo que te diga a ti. Confía en ella, entrégate a este llamado, entrégate a lo que te va diciendo. Trabaja con él cada vez que te llame. Por eso hablamos de que nos llama. Es él el que nos dice: ven que estás listo, en este momento puedo trabajar contigo. En el transcurso del día. Por eso es bien bonito que el trabajo sea fluido. La mente muchas veces tiene mucho poder sobre nosotros, y en ese momento no hay entrada. Estamos muy mentales o muy emocionales, y no hay entrada a esos lugares de nuestra alma. El rapé sabe cuando el ego está más débil, cuando el ego está más cansado, y en ese momento nos llama para poder ir bien adentro, para poder navegar lo más profundo que podamos. Entonces, entregándonos a ese trabajo, logramos cosas maravillosas en nosotros mismos. No existe una verdad absoluta. Lo que a mí me ha llegado no es lo mismo que te va a llegar a ti. Yo te puedo orientar, o cualquier persona te puede orientar que ya haya trabajado, pero entrégate a tu propia relación con la medicina, conócela, y una vez que la conozcas, entiende que es tu propia relación con la medicina. Cuando quieras entregar, porque siempre que una medicina nos hace mucho bien, queremos compartirla con las personas que amamos. Compártela de esta manera, siempre muy abierto, aceptando que no existen verdades absolutas. Lo que te sirvió a ti no va a ser lo mismo que le va a servir a la persona que tú le estás entregando. Entonces permite y promueve que esta relación se establezca con cada persona. Y a esto me refiero con la cantidad de rapé que usamos, con las veces que nos soplamos, de la forma en que nos soplamos. Esto va cambiando, esto va fluyendo, depende de cómo estemos, depende de nuestro estado de ánimo. Se van a dar cuenta si se permiten
trabajar desde la intuición y no desde la cabeza, porque la cabeza quiere entonces establecer una cantidad exacta que te aplica siempre, una hora exacta, porque la mente se siente muy cómoda en lo estático, en pasos a seguir, en los protocolos. Ahí la mente está tranquila, ahí la mente sabe cómo puede manejar la cosa. Cuando la sorprendemos, nos ponemos un poquito más, nos ponemos un poquito menos, nos soplamos un poquito más duro, la mente se sorprende, y eso es lo que queremos, sorprender a la mente, cogerla cansada para poder llegar a esas heridas, a esos dolores, a esas cosas que queremos sanar. Y eso solo logramos desde nuestra propia relación con la medicina. Somos seres muy diferentes, hemos vivido vidas muy diferentes, nuestros traumas, nuestros temas son muy diferentes de unos a otros. Puede ser lo mismo, pero como cada uno, como cada niño vivió las cosas, es diferente de uno a otro. Eso nos hace seres únicos y eso es precioso. Entonces, entregarnos a nuestra propia relación con la medicina es a lo que los invito. Es la cosa más maravillosa del mundo, sanar con la ayuda de un maestro tan poderoso como es el abuelo Tabaco, como es el rapecito, desde lo que me ha llegado a mí. O sea, cuando digo a mí es a ustedes, ¿no? Cada uno con su propia relación. Entréguense y confíen. Esa es la invitación.